Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía porque hoy tenemos un tema que como me emociona. Si son fans de las novelas turcas, si les gusta el chismecito del bueno, si son de los que se clavan con las historias de amor en la pantalla y en la vida real, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar a todos en Love is in the Air, y sobre todo, vamos a analizar. ¿Es cierto que Kerem Bürsin fue el único amor verdadero de Hande? Prepárense para un viaje por sus sentimientos, sus declaraciones y, por supuesto, mucho chismecito jugoso. Antes de que empecemos a sumergirnos en este drama romántico, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Así que ya saben, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias. Y ahora, empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. Para los que no la vieron, la serie es una comedia romántica llena de enredos, malentendidos, y por supuesto mucho amor. Hande interpretaba a Eda, una florista soñadora, y Kerem a Serkan, un arquitecto frío y calculador. La química entre ellos era innegable y rápidamente los fans comenzaron a especular, ¿lo que vemos en pantalla es real? ¿Hay algo más que una amistad? Y como suele pasar en estos casos, la respuesta fue un rotundo sí. Pronto las redes sociales se inundaron de fotos de Hande y Kerem juntos, tomados de la mano, abrazándose, compartiendo momentos íntimos. Los paparazzi los perseguían a todos lados y cada foto, cada gesto, era analizado al detalle por los fanáticos. Las revistas del corazón se frotaban las manos, y las especulaciones sobre su relación eran el tema del momento. Era una época donde las noticias sobre ellos eran un verdadero boom en las redes sociales. Cada interacción era una señal que encendía la llama de la esperanza para los fans de la pareja. Son novios, no solo son amigos, ya se besaron. Estas eran algunas de las frases que se escuchaban en todos lados. Y finalmente llegó la confirmación oficial. Hande y Kerem estaban juntos y para el deleite de sus fans, no se escondían. Comenzaron a compartir fotos en sus redes sociales, dedicándose mensajes románticos y demostrando abiertamente su amor. La pareja era adorada por millones y parecían la pareja perfecta, guapos, exitosos y sobre todo, enamorados. Un sueño hecho realidad para los seguidores de la serie. En ese momento la felicidad era desbordante y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para la pareja. Felicidades, que viva el amor, son la pareja perfecta, eran algunos de los comentarios que se podían leer en las publicaciones de ambos. Las revistas del corazón se peleaban por tener una exclusiva de ellos. Las portadas estaban dominadas por sus fotos, y las entrevistas se centraban en su relación. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, como en toda historia de amor, hubo altibajos. La presión mediática era intensa y a veces, las relaciones en el ojo público no son fáciles de mantener. Durante su tiempo juntos, Hande y Kerem viajaron por todo el mundo, asistieron a eventos y protagonizaron portadas de revistas. Demostraron ser una pareja muy sólida. Sin embargo, como sucede con todas las relaciones, enfrentaron desafíos. La fama, las exigencias laborales, la opinión pública, todo esto puede afectar a una relación, y Hande y Kerem no fueron la excepción. Hubo rumores de crisis, de peleas, de desacuerdos. Y aunque siempre negaron los rumores, el ambiente era tenso. Las especulaciones sobre su relación eran constantes. Los fans analizaban cada foto, cada gesto, buscando señales de que algo no andaba bien. Las revistas del corazón publicaban artículos sobre sus supuestas peleas y desacuerdos. La presión mediática era cada vez mayor, y la pareja se veía obligada a lidiar con la opinión pública y los rumores constantes. La situación era cada vez más difícil, y la relación se veía afectada por la constante atención mediática. Y luego llegó el día que nadie quería escuchar, el anuncio de su separación. La noticia fue un shock para muchos y las redes sociales estallaron en lamentos y especulaciones sobre las causas de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las teorías fueron muchas: el estrés de la fama, las diferencias de personalidad, el desgaste de la relación.
Lo cierto es que en ese momento, la tristeza invadió a sus seguidores, que se habían encariñado profundamente con la pareja. El impacto fue tal que se convirtió en noticia mundial. Miles de personas expresaron su tristeza y desilusión en las redes sociales, y el hashtag #AndeKeremForever se volvió tendencia. Pero lo interesante es que con el tiempo han surgido rumores y declaraciones que nos hacen cuestionar. ¿Realmente terminaron su relación en malos términos? ¿Queda algo de ese amor? Y es aquí donde entramos en el tema principal de este vídeo. ¿Realmente Kerem Bürsin fue el único amor verdadero de Hande Erçel? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar las declaraciones de Hande. Y aunque ella nunca ha dicho explícitamente Kerem fue mi único amor verdadero, hay ciertos gestos, ciertas frases, ciertas miradas que nos hacen sospechar lo contrario. La clave está en leer entre líneas, en prestar atención a los detalles que a menudo se escapan a la vista, pero que revelan mucho sobre los sentimientos de una persona. Primero analicemos las entrevistas posteriores a su separación. Hande, siempre discreta y reservada con su vida privada, ha hablado poco de Kerem públicamente. Sin embargo, en varias ocasiones, ha mencionado el impacto que tuvo en su vida y lo importante que fue su relación. Ha hablado sobre el cariño que le tiene, el respeto mutuo y la huella imborrable que dejó en su corazón. Estas declaraciones, aunque sutiles, sugieren que su relación con Kerem fue algo muy significativo. Ella, con su elegancia y discreción, ha sabido mantener una postura respetuosa hacia su expareja, pero sin ocultar la importancia que tuvo en su vida. Sus palabras, aunque medidas, revelan una profunda conexión y un cariño sincero. Además, hay que tener en cuenta el lenguaje no verbal. En eventos y entrevistas posteriores, se ha visto a Hande a veces visiblemente emocionada al hablar de Kerem o al ser cuestionada sobre su relación. Sus ojos brillan, su voz se quiebra, y su expresión refleja una nostalgia y un cariño evidentes. Este lenguaje corporal, a veces, dice más que 1000 palabras. La forma en que Hande se expresa, la mirada que tiene, la emoción que siente al hablar de Kerem, todo esto revela la profundidad de sus sentimientos. Es como si el tiempo no hubiera pasado, y la chispa del amor aún estuviera presente en su corazón. Y no olvidemos los guiños en las redes sociales. Aunque han pasado años desde su ruptura, a veces, Hande ha compartido indirectas en sus redes sociales que han sido interpretadas por sus fans como referencias a Kerem. Fotos con un significado especial, canciones con letras significativas, frases que evocan momentos vividos. Todo esto alimenta las especulaciones y refuerza la idea de que su relación fue algo más que un romance pasajero. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de sus sentimientos, y los fans han sido los encargados de interpretar cada publicación, cada imagen, buscando señales de que el amor aún existe. Y ahora, hablemos de los rumores más recientes. En los últimos meses han surgido rumores sobre la supuesta intención de Hande y Kerem de volver a estar juntos. Aunque no hay pruebas concretas, algunos medios han reportado que ambos han mantenido el contacto y que han expresado el deseo de reconciliarse. ¿Será cierto? ¿Habrá una segunda oportunidad para esta pareja que tanto amamos? El tiempo dirá. La sola idea de una reconciliación ha desatado la euforia entre los fans, y las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y esperanza. ¿Será que el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? Solo el tiempo lo dirá. Por otro lado, Hande ha tenido otras relaciones desde su separación con Kerem. Sin embargo, ninguna de ellas ha tenido la misma repercusión mediática ni la misma intensidad que su romance con Kerem. Algunos de estos romances han sido más discretos y otros, simplemente, no han logrado conectar con el público de la misma manera. ¿Será que la sombra de Kerem es demasiado grande? ¿Será que Kerem Bürsin marcó un antes y un después en la vida de Hande? Estas relaciones, aunque importantes para Hande, no lograron el mismo impacto en el público, y la comparación con Kerem siempre estuvo presente. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar sobre la opinión del público. Los fans de Hande y Kerem, como ya les mencioné, son apasionados y muy involucrados en sus vidas. Muchos de ellos siguen soñando con una reconciliación, y no dejan de expresar su cariño y apoyo a la pareja. En las redes sociales, los hashtags como @AndeKeremForever o @Sencalcapimi se mantienen vigentes, y los comentarios de apoyo y esperanza son constantes. El público en general cree que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos, y que su amor fue algo único y especial. La conexión que ambos tenían, la química que irradiaban, la forma en que se complementaban,
todo esto dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? La respuesta, como suele pasar en estos casos, no es sencilla. No podemos afirmar con certeza si Kerem Bürsin fue el único amor verdadero de Hande Erçel. Solo ellos saben la verdad de sus sentimientos. Sin embargo, analiza. Dando las pruebas, las declaraciones y el comportamiento de Hande, podemos inferir que su relación con Kerem fue extremadamente importante y significativa en su vida. Fue un amor que dejó una huella imborrable, un amor que la marcó profundamente y que, quizás, aún resuena en su corazón. Es posible que Kerem Bürsin haya sido su primer gran amor, su primer amor verdadero en el sentido de que fue una experiencia transformadora y fundamental en su vida. La intensidad de su relación, la conexión que tenían, el impacto que generaron en el público. Todo esto sugiere que su amor fue algo especial y único. La forma en que se conocieron, en que se enamoraron, en que compartieron su vida, todo esto hizo que su relación fuera única y especial. Y aunque Hande ha tenido otras relaciones, ninguna ha logrado igualar la intensidad y la repercusión de su romance con Kerem. Esto no significa que las otras relaciones fueran menos importantes, pero sí sugiere que Kerem ocupó un lugar especial en su corazón. La huella que Kerem dejó en su vida es innegable, y su recuerdo siempre estará presente en su memoria. Por supuesto, la vida sigue y Hande ha continuado adelante. Pero la historia de amor con Kerem Bürsin es algo que difícilmente olvidará. Es una historia que, como en las novelas turcas, nos hizo soñar, nos hizo suspirar y nos dejó con la esperanza de que, tal vez, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. La historia de Hande y Kerem es un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes que nos encantan: amor, pasión, drama, y la esperanza de un final feliz. En definitiva, aunque no tengamos la respuesta definitiva, podemos decir con seguridad que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento de hadas moderno con un final incierto. Un final que tal vez aún está por escribirse. El futuro de Hande y Kerem es incierto, pero la esperanza de una reconciliación siempre estará presente en el corazón de sus fans. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado del chismecito y que se hayan emocionado con la historia de Hande y Kerem tanto como yo. Sé que es un tema que apasiona a muchos, y espero haber cumplido con sus expectativas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan en este viaje por el mundo de las novelas turcas y el chismecito del corazón. Y ahora es su turno. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin fue el único amor verdadero de Hande Erçel? ¿Qué opinan sobre su relación? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus experiencias. La conversación está abierta. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero en el próximo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.